Bienvenidos jóvenes y buenas noches a su clase de microbiología del paralelo 5C2 del 10 de agosto de 2021. Al momento hay 9 personas en la conexión. Esperamos que se incorporen el resto. El día de hoy vamos a socializar los dos experimentos que van a quedar en la plataforma. Los dos experimentos domésticos, ¿no?, que hay que realizar. Bien, por favor confirmen que ven pantalla lo que dice laboratorio número 4. Sí, sí, Master, sí se ve. Bien. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches, sí. Ya. Entonces, hay varias otras experiencias más que tenemos que colocar en el Moodle, ¿no?, que debemos realizar en casa con la finalidad de poder un poco compensar el tema del laboratorio en la materia. Entonces nosotros hemos estado revisando el tema de los microorganismos, hemos también hablado sobre que hay microorganismos que requieren oxígeno, otros que no. Hemos también mencionado que existe toda una serie de cambios en ese árbol filogenético de los microorganismos. Y justamente esos cambios se deben a variables como por ejemplo el clima, ¿no? Y cómo el mundo ha ido evolucionando y ha ido cambiando con respecto al tema climático. Inclusive cambios que se registran a nivel de calidad de agua, la conformación del suelo como tal. Y eso nos ha originado a que los expertos estudiosos en el tema hayan desarrollado el árbol filogenético, ¿no? Un árbol filogenético que parte desde que se crea la Tierra. Entonces, de todo esto, existe la observación importante de la incidencia de los agentes físicos que inciden en la subsistencia de estos microorganismos. Entonces, como agentes físicos tenemos al calor, la radiación y agentes mecánicos. Por ejemplo, cuando hablamos de calor, tenemos que mencionar claramente que interviene mucho el tema de la humedad en el ambiente. La humedad ayuda o contribuye al crecimiento de las poblaciones bacterianas o el crecimiento de las poblaciones de los microorganismos. El tema de la luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes también incide, y más que todo el tema de la radiación está más ligado a la eliminación de los agentes bacteriológicos, ¿no? Y estas bacterias normalmente son las que se encuentran presentes, por ejemplo, en el caso de aguas contaminadas. O en el ambiente como tal. Entonces, el agente físico es una manifestación presente en el entorno que está relacionada a las formas de energía y que por supuesto tienen la capacidad de interactuar con la materia. Y al momento en que interactúa con la materia puede producir diferentes cambios. Y
puede modificar, ¿no? El estado, puede pasarla de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Y hay diferentes aplicaciones para estos agentes físicos. El más general o el más popular es justamente el uso del calor. Y hay experiencias muy básicas en nuestras casas que se desarrollan, por ejemplo, cuando usualmente nosotros hervimos el agua, ¿no? Y lo hacemos básicamente para poder eliminar microorganismos que pueden dañar o que alteran nuestra salud. Entonces, de ahí desprendemos que, por ejemplo, el vapor de agua es uno de los métodos más eficaces para la destrucción de los microorganismos. A partir de esa sencilla experiencia en casa, ¿no? Que lo hacemos a diario y de manera rutinaria. Porque todos preferimos tomar agua hervida. Entonces, ustedes en el laboratorio número 4 van a encontrar una tablita con los tipos de microorganismos y las condiciones de temperatura hasta los cuales estos microorganismos pueden subsistir. Por ejemplo, el bacilo tuberculoso puede resistir hasta 58 grados centígrados. Y se sugiere que la exposición de este bacilo tuberculoso a temperaturas iguales o superiores a los 58 grados en intervalos de 30 minutos tiene como resultado la eliminación de este bacilo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso del Staphylococcus aureus. Entonces, Staphylococcus aureus o el Enterococcus fecalis también tienen temperatura hasta las cuales ellos pueden sobrevivir y a las cuales ellos también desaparecen o mueren. Entonces, esa temperatura es de 60 grados. De manera tal que cuando sometemos a las muestras o en este caso al agua, con temperaturas mayores a los 60 grados por espacio de 60 minutos, una hora, pues entonces vamos a ser exitosos en la eliminación de estos microorganismos, no tanto del enterococo como del estafilococo. Noten que, por ejemplo, para el caso de las esporas o de las bacterias patógenas, cuando se exponen a 100 grados centígrados, esto de pocos minutos significa al menos unos 15 minutos. Es seguro que vamos a matarlas, ¿no? Estas esporas de las bacterias. Las vamos a eliminar. En el caso de las esporas del patógeno Clostridium, en cambio es someterlos a temperaturas de 100 grados por espacio de 5 horas. Y si ustedes notan las siguientes especies de Bacillus saprophytos y de Clostridium, verán que hasta 120 grados centígrados pueden soportar y nosotros tendríamos que asegurarnos de que estas esporas permanezcan entre
15 minutos y más de 15 minutos para lograr su desaparición. Entonces esta tablita es fundamental en el sentido de que ustedes tienen muestras. Y para esta experiencia se requiere que ustedes generen una nueva muestra. Una nueva muestra en la cual permanezca 2 días la muestra con la finalidad de que empiecen a aparecer los microorganismos, 2, 3 días, y luego de eso viertan el contenido de la muestra en un recipiente para calentarlo. Y al recipiente lograr que alcance al menos la temperatura de 58 grados centígrados. ¿Con qué finalidad? Por ejemplo, con la finalidad de ver cuál es la reacción y cuál es en realidad lo que sucede con los microorganismos que se han desarrollado en esos 3 días en que usted ha dejado su muestra tapada, sellada, en espera de que salgan los microorganismos o las bacterias. Y esa experiencia usted la registra en su reporte. Pero de esta tabla vamos a tomar como referencia los 58 grados centígrados. Los 58 grados centígrados. Bajo otra circunstancia, hubiese sido más factible que comprásemos un termómetro y que verifiquemos que llegamos a calentar ese recipiente a 58 grados centígrados. Los que puedan hacerlo en buena hora, medir la temperatura mientras se calienta para saber hasta qué grado alcanzó. Y los que no puedan evaluar la temperatura, es importante que monitoreen el tiempo. Y vamos a dar un tiempo de 1 hora. ¿Esto qué significa? Que ya la muestra no puede ser tan pequeña, o sea, la cantidad, ¿no? Esa muestra tiene que ser sometida a fuego lento, porque eso también puede representar otro problema. Si yo coloco la llama de mi cocina al máximo, lo que va a ocurrir es que se va a evaporar el líquido. Y finalmente hasta se puede quemar el recipiente. Entonces la muestra que usted va a preparar consiste en en 300 cc, que es el tamaño de una botella con agua plástica. En esos 300 cc usted va a vertir, va a hacer el preparativo de la base como tal o del medio de cultivo y va a tomar una muestra de agua contaminada. Ahora, el agua contaminada, lo ideal sería que la tomásemos de algún tipo de charco. En virtud que no es que estamos en momentos de pandemia y se nos hace muy complicado tomar esa muestra,
podemos trabajar y vamos a trabajar con el agua de la ropa sucia. Y eso vamos a añadir a nuestra preparación del medio de cultivo. Vamos a taparlo y esperaremos los 3 días hasta que aparezca, o un poco más, hasta que aparezca los puntos blancos o los hongos, ¿no? Y luego eso lo someteremos a una llama. Aquellos que tengan a la mano el famoso mechero de Bunsen, que es un mechero con alcohol, pueden hacerlo, asegurándose de mantener ese recipiente calentándose al menos vamos a trabajar con 30 minutos. ¿Por qué motivo hemos bajado o se ha tomado la decisión de bajar el tiempo? Por la cantidad de líquido y por la rapidez con que se va a evaporar. Entonces vamos a trabajarlo con 30 minutos. 30 minutos que procuraremos calentarlo o que llegue a los 50 grados centígrados. Y según eso vamos a notar las observaciones. ¿Qué ha pasado con esa muestra? ¿Y qué ha pasado con aquellos microorganismos que se formaron? Microorganismos que son evidenciados a través de lamas blancas, a través de puntitos negros, a través de puntos blancos, a través de una especie de película sobre la muestra, ¿no? Entonces, aquí ustedes encuentran los materiales, que de eso hemos estado hablando en la conexión, ¿no? Desde que empezamos. Es el agua, el recipiente, la hornilla, un termómetro y la muestra de cultivo de bacterias, ¿no? Que es una muestra que la van a preparar tal cual lo hicimos en la práctica anterior. Bueno, tenía la numeración de práctica número 2. En el procedimiento se habla inclusive hasta de poder alcanzar los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición. Entonces, es importante monitorear también el tiempo, porque el fin no es evaporar toda la muestra y hasta quemar el recipiente. Lo que queremos saber es cuál es el cambio que se observa cuando yo someto a temperatura esa muestra en la cual han crecido microorganismos o agentes patógenos, ¿no? Ese es el objetivo en realidad de esa práctica. Visualizar qué ocurre cuando se lo somete a altas temperaturas, que como mínimo se espera que alcancen los 50 grados por un espacio de 30 minutos, ¿no? Que permanezca calentándose. Ahí tienen ustedes la figurita de la ollita, ¿no? Calentándose. Nuevamente, señores, los que hagan esta experiencia con las hornillas de gas, tienen que hacerlo a temperatura mínima. Cuidado, se le va a ocurrir hacerlo a temperatura máxima. Porque lo que va a ocurrir es que de golpe el contenido de la olla se va a evaporar, no vamos a poder hacer la observación y lo que es peor, podemos ocasionar hasta un incidente doméstico porque se quema el recipiente. Preguntas, señores. Preguntas sobre esta práctica.
Pregunta, señores. ¿Cuántas muestras van a realizar? Van a realizar 2 muestras. Una con su ropa sucia y la otra si es posible o si cerca de su casa hay algún remanente de agua empozada o algún charquito, usen eso para poder visualizar mejor el experimento. Ahora, si no es posible encontrar ese remanente de agua, pueden ustedes preparar la muestra con el material que sacan de la limpieza del baño, ¿no? Nuevamente en la ducha, en las paredes, ustedes ya, por favor, no estamos hablando de un medio de cultivo pequeño, como hicimos en la práctica número 2. Ya estamos hablando de un medio de cultivo que tiene una capacidad aproximada de 300 cc o 300 mililitros. ¿Qué son los 300 mililitros? Es el contenido de la botella con agua que nos venden en la calle por 25 centavos. Eso es exactamente 300 cc. Y a esos 300 cc es que ustedes tienen que añadir el resto de lo que han limpiado o esa cera, la suciedad de la ducha de ustedes. Esa suciedad le añade. Eso es la muestra número 1. La muestra número 2 es el resto de su ropa sucia, el agua de lavado de la ropa sucia. Entonces, esas 2 muestras son las que van a poner a hervir a fuego lento, bajo. Con un termómetro, si está al alcance, monitoreen hasta qué temperatura llega. Y procuren hacerlo calentar por un espacio de 30 minutos, 15 minutos, para poder saber, en definitiva, cuál es el cambio que ocurre en estas muestras con respecto a los organismos que se formaron mientras ustedes dejaron tapados los recipientes por espacio de 3 días, 4 días. Ese es el objetivo de esta nueva práctica. Y por supuesto, esta práctica responde al tema de los factores físicos que intervienen justamente en el crecimiento de las poblaciones bacterianas o el crecimiento de los microorganismos. Preguntas, por favor. Preguntas. ¿Cuántos días van a tener para realizar este experimento? Este experimento va a tener aproximadamente 15 días. 15 días que no pueden perder, porque recuerden que son 3 días en que usted tiene que tener en reposo su muestra para que aparezcan los microorganismos. Y de ahí usted puede hacer la experiencia calentando la muestra. Cuidado, se le va a ocurrir poner al fuego el plástico. Cuidado, se le hará un hueco y destruirá la cocina. Y en su casa se van a molestar. Esa muestra que está en un frasco o en una botella, esa muestra tiene que ir obligadamente a un recipiente metálico para poderse calentar. Cuidado, calientan cosas plásticas.
eso puede generar incidentes. A más de que derrite el plástico, mojará en la hornilla y eso se hará un desastre en la cocina. Obligadamente tendrán que trasvasar, cambiar de envase a uno metálico esa muestra que tiene la lama o que tiene simplemente los puntitos negros o que tiene la capa de hongo. Eso tienen que trasvasar. Por favor, señores, ¿sí me expliqué la forma en que tienen que desarrollar esta nueva experiencia? Confirmen, señores, que me han escuchado. A ver, voy a hacer preguntas. Si no tienen audio, pueden escribir por el chat. Mabel Alvarado, ¿con cuántas muestras deberá usted calentarlas y por qué tiempo? Mabel Alvarado. Mabel Alvarado. Señorita Mabel Alvarado. No responde, ha dejado botado esa conexión, la señorita Mabel Alvarado. Mónica Mesa. Sí, mis buenas noches. Ya, Mónica, ¿cuántas muestras tiene que usted preparar? ¿Y en qué cantidad de líquido va a tener el medio de cultivo? A ver, son 2 muestras. Correcto, Esas 2 muestras tenerlas 3 días, reposar 3 días. correcto. ¿En qué cantidad de líquido? A ver, no, ni lleno, o sea, poco, ¿no? Porque en el momento que va a evaporar, no. Cada muestra tiene que tener 300 mililitros. Cada muestra. Es decir, el contenido de una botella plástica de agua que venden en la calle. 300 mililitros tiene que tener cada muestra. En el primer laboratorio lo hicimos en envases pequeños de onzas. Ahora tenemos que aumentar la cantidad de líquido del medio cultivo. 300. Ahí tengo que poner yo la muestra. La muestra que la saqué ¿de dónde? La saqué del agua sucia de mi ropa y mezclar el resto de la suciedad del baño de mi ducha en ese medio de cultivo. Y ahí tapo yo ese recipiente. Lo dejo reposar por 4 días, 3 días, hasta que aparezcan hongos o lamas blancas o puntos negros, lo que aparezca. Ahí voy registrando yo la foto. Luego de esos 3 días o 4, ahí lo caliento. Pero no con el envase plástico. Tengo que trasvasar el contenido hacia un envase metálico para ponerlo a fuego lento. Cindy Panta. Cindy Panta. Ya, Cindy. ¿Cuánto tiempo vas a calentar la muestra y en qué envase tienes que poner la muestra? ¿A qué envase tienes que pasarlo? Ya, primero había dicho 1 hora, pero después lo cambió a media hora. Así es. Con baja llama. Correcto, bien bajita, bien bajita. Lo más bajo que se puede. Quiero poner Correcto. una ollita. En una ollita, así es.
como las mamás se van a molestar, porque van a decir que esa olla la usan para cocinar y que se la van a dañar, bueno, habrá que buscar ahí en esos sitios que dicen 50 centavos. Ahí hay que buscar una cacerolita metálica, que vale, creo que $1 vale eso. Entonces búsquese un botecito metálico y ahí lo compra para poner la muestra y calentarla. Y calentarla unos 30 minutos. Si tienen un termómetro en buena hora, lo insertan para saber a qué temperatura ha llegado mientras ustedes estaban calentando. Y mientras se calienta, usted tiene que ir viendo los cambios que se presentan en ese líquido. Miss, una pregunta. ¿Y los que no tenemos el termómetro? Bueno, si no tiene el termómetro, necesita es que usted visualice los cambios. ¿Qué pasa mientras ese líquido se calienta? Eso es lo que tiene que ir registrando. Y tiene que ir tomando la foto. Desde que puso a la llama en la muestra, qué pasó a los 5 minutos, qué pasó a los 7 minutos. La idea es que usted vea los cambios, procurando que no se evapore de golpe la muestra. Porque si usted la pone en fuego alto, eso se va a evaporar y hasta va a quemar el recipiente metálico. Si hay cambios en los primeros minutos, perfecto. Usted anota eso y listo. Eso es lo que queríamos saber y queríamos visualizar. Los cambios que se me generan cuando yo tengo una muestra sometida al calor. Y cuando esta muestra ha registrado presencia de microorganismos. Microorganismos que los podemos ver, una porque aparecen puntos blancos, dos porque aparecen lamas, tres porque aparecen unas especies de películas brillosas. Eso es lo que necesitamos saber. Juliana Moscoso, ¿cómo preparabas los medios de cultivo? Juliana Moscoso. Juliana Moscoso. Mi presente, es que el internet no me funciona bien. ¿Cómo preparabas los medios de cultivo? Con agua de jabón, Miss. Y agua de charco. Ya, eso es lo que tienes que añadirle. Pero el medio de cultivo, ¿cómo se preparaba? Eso es la práctica anterior, la práctica 2. ¿Cómo se preparaba el medio de cultivo? Con gelatina sin sabor. Correcto, así es. Eso es el asunto. ¿Puedo prepararlo con la gelatina sin sabor o con qué más? Maicirino, ¿con qué más puedo preparar el medio de cultivo? Maicirino, repórtese. Maicirino. Maicirino. Ni escribe, ni nada. ¿Qué problema? Mónica Mesa. Sí, Miss. Ya, ¿con qué más podía preparar el medio cultivo? Si no Con es- el agua, perdón. ¿Con qué preparo yo el medio cultivo? Si no uso gelatina sin sabor. De los cubitos Maggi. Correcto. Esa es la otra forma de preparar el caldo de cultivo. Se llama caldo medio cultivo. Ya, listo. Entonces,
Ah, ya, Jennifer Panda contestó. Por fin dio señales de vida a la señorita. Ya, entonces, ustedes pueden hacer una contrastación. Y pueden hacer que una muestra esté preparada con el caldo, con el cubito Maggi. Y la otra esté con base de gelatina sin sabor. Para que puedan hacer un comparativo, ¿no? Miss. Sí, ¿quién habla? Juliana. María Quispe. María Quispe. Allá. A ver, le escucho. Ya, los que, bueno, en algunas casas no, a veces no usamos el cubito Maggi. Se podría usar ¿cómo es el parecido al cubito Maggi, que es el rancherito? Claro, así es. Yo digo cubito Maggi. Sí, sí. Ya, puede En ser vez de eso. rancherito, puede ser, hay otro también, ¿cómo es? Patas criollas, no sé cómo se llama. Ujú. Es igual de Miss, ya, ya. yo ver. la vez anterior a mí no me funcionaba así, o sea, con gelatina, yo utilicé los dos. O sea, mezclaste los dos. Sí. También, o sea, pero eso sí, tenemos que acordar hacerlo de una sola forma. Para que cuando ustedes expliquen porque igual también haremos una sesión de explicación del experimento. Vamos a acordar a mezclar el cubito de caldo de gallina, ese cubito, y vamos a mezclarlo con la gelatina. ¿Cuál es la finalidad de ese caldo, de ese medio de cultivo? El nutriente. El nutriente va a ayudar a que los microorganismos se desarrollen rápidamente, ¿no? Queremos que se desarrollen al tercer día, cuarto día. Entonces, es una forma de darle los nutrientes. Así que vamos a hacer esas muestras con esa base de medio de cultivo y a eso le vamos a añadir el agua sucia de un charco de nuestra ropa y vamos a diluir, será, porque cuando nosotros limpiamos el baño, lo que se recoge es como un sebo, una grasa. Entonces, eso es lo que vamos a vertir en el recipiente donde tenemos el caldo de cultivo o el medio de cultivo. Y a eso esperaremos esos 3 días hasta que salga el microorganismo, hasta que crezca el hongo y de ahí lo calentamos. Lo calentamos a fuego lento. Pero vuelvo a recordarles, no calienten envases plásticos. Tiene que ser envase metálico y a fuego muy, muy, muy lento. Muy bajita la llama. Para observar qué cambios se producen. Jennifer Panda pregunta si es con cubito Maggi. Sí. Con cubito Maggi, el rancherito, cualquiera de esas marcas. No hay preferencias por marca alguna. Yo en virtud que solamente se han conectado 9 personas, yo voy a pasar la asistencia en el sistema. Porque no puede ser, o sea, es uno de los cursos que menos se conectan. Anotar. ¿Quiénes están aquí? Está Melanie Alvarado. Está Cindy Panta. Está Cristian Zapata. Está Denis Cárdenas. Está María Quispe. Está May Cirino.
Está Mónica Mesa. Jennifer Panta y Juliana Moscoso. Y hoy 10 de agosto. Bien, los que puedan encender la cámara, por favor, enciéndanla para tomar la foto del curso. Ocho personas en todo lo que hay. Bien, dejamos hasta aquí la conexión. Yo voy a dejar colgado ya la experiencia en la plataforma Moodle y vamos a estimar tiempo de entrega de unos 15 días, ¿no? Para esta experiencia. Contados a partir del día de mañana. Exactamente, ¿no? 15 días. Bien, muchísimas gracias y no sé si tengan alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, cortamos hasta aquí la conexión. Muchas gracias. Gracias, Miss, igualmente. Buenas noches. Gracias.